La igualdad de oportunidades en la educación en España tiene algunas fortalezas, pero también déficits importantes y carencias que han venido ocurriendo en los últimos años y que desde SADC-Pol hemos estado trabajando desde nuestros orígenes. Por eso, cuando se publicaron los datos de PISA 2022, en diciembre de 2023, establecimos una colaboración con Save the Children, una organización pionera en la defensa de los derechos de infancia y en la equidad educativa, para trabajar sobre estos datos y presentar un diagnóstico certero, fiable y preciso sobre el estado de la equidad educativa en España y en todas las comunidades autónomas. En un análisis que mi compañera Lucía Cobreros y yo mismo realizamos a partir de los datos de PISA y con el expertise y la experiencia del equipo de educación de Save the Children, encontramos 6 resultados principales. Analizamos la igualdad de oportunidades en cuanto al aprendizaje, es decir, cuánta relación hay entre el origen social del alumnado y el aprendizaje que finalmente tiene medido a los 15 años en las pruebas PISA. Y encontramos que un 15, 17, 19% de las diferencias de resultados se deben a diferencias de origen socioeconómico y que ese porcentaje se ha mantenido constante en los últimos años. En cambio, en relación a la repetición de curso, que es un indicador de logro, de cómo progresa el alumnado, la relación entre el origen socioeconómico y los resultados de repetición es muy desigual, es la más desigual de todo el mundo. En España, la probabilidad de haber repetido curso de un alumnado pobre versus un alumnado de renta alta es 4 veces de diferencia. Y no es que estemos comparando 2 alumnos con diferentes capacidades, estamos comparando 2 alumnos con los mismos resultados, es decir, la misma capacidad de aprendizaje de matemáticas, los mismos resultados de matemáticas, pero que solo difieren en el origen social. Esa diferencia de 4 veces mayor de probabilidad de haber repetido curso es la más alta de la OCDE y se ha mantenido alta en la última década, en lo que de alguna manera es el talón de Aquiles de la inequidad educativa en España. Otra cuestión que medimos es la segregación social de los centros educativos. ¿Cómo de probable que 2 alumnos con el mismo origen socioeconómico estén en el mismo centro educativo y cómo de concentrados están o cómo de diversas, por el contrario, podrían ser las aulas y representativas de toda la sociedad, ¿no? En ese sentido vemos que la segregación social en España está en la media de la OCDE, aunque algunas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, tienen unos resultados de muchísima segregación. En cambio, la segregación social por origen migrante, es decir, el grado de concentración de 2 alumnos de origen migrante, ya sean de primera o segunda generación, ha aumentado en los últimos años y es especialmente alta en 3 comunidades: el País Vasco, la Comunidad de Madrid y Cataluña, donde claramente hay un amplio margen de mejora. Finalmente, encontramos que las diferencias de resultados de aprendizaje del alumnado de origen migrante con respecto al alumnado nativo son de 32 puntos en matemáticas, aunque si descontamos el efecto de las diferencias socioeconómicas que hay entre ambos tipos de alumnado, esas diferencias de resultados se reducen a 6 puntos de media. Para seguir mejorando en la igualdad de oportunidades y que el origen socioeconómico no afecte las oportunidades educativas, de aprendizaje, logro o segregación escolar, desde SADC-Pol y junto con Save the Children planteamos 6 medidas contrastadas con el mejor rigor, la evidencia científica y un análisis muy concreto de cómo son las políticas educativas en España. Primero, apostar de manera mucho más decidida por planes de refuerzos y acompañamiento y tutorías individualizadas en pequeños grupos para el alumnado que más lo necesita. Segundo, seguir ampliando y expandiendo la oferta de educación infantil de 0 a 3 y hacerla universal y gratuita, especialmente para el alumnado cuyas familias tienen más barreras para acceder a este tipo de servicios. Tercero, promover una formación específica a los docentes para que sean capaces de enseñar en este tipo de contextos, gestionar las aulas, unas aulas muy complejas y ser capaces de formar alumnados con diversos perfiles y con niveles heterogéneos. Cuarto, poner en marcha planes de lucha contra la segregación escolar, fomentando la gratuidad en el acceso a las escuelas públicas y concertadas, y hacerlo de 2 maneras. Primero, políticas de admisión y matrícula que permitan evitar esa concentración, y segundo, favorecer una planificación de la red escolar que tenga en cuenta la caída demográfica. Quinto, favorecer jornadas escolares amplias, con opciones de comedor becado o gratuito, con tiempo para extraescolares,
de tal manera que los niños y niñas puedan pasar tiempo de socialización en la escuela, que sabemos que es especialmente importante para el alumnado más vulnerable. Sexto, favorecer una bajada de ratios no lineal. ¿Qué significa esto? No se pueden bajar las ratios por igual en todos los centros. Es mejor aulas pequeñas en centros que están atendiendo alumnado de origen desfavorecido mayor. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es mucho más efectivo que hacerlo a todos por igual y los recursos no son ilimitados. El informe publicado a mediados de diciembre desde SADC-Pol y junto con la colaboración de Save the Children tuvo un impacto gigantesco en el debate público, más de 100 impactos en citas en medios, impacto en consejerías, ministerios de educación y demás. Fue muy comentado, cambió percepciones, movió opiniones y fue capaz de establecer las bases de cómo mejorar la igualdad de oportunidades en la educación.